el Foro Fiscal. Son las 11:29, esto es Radio Intereconomía y arranca nuestro Foro Fiscal. Recuerda los teléfonos, Manuel. El 915331851, el teléfono para participar de forma directa, para hacer sus consultas. También pueden telefonear o llamar o escribirnos un mensaje o un audio a este teléfono de WhatsApp, el 609-224-716. Hoy con Jesús Ruiz Ballesteros de Ruiz Ballesteros Abogados. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, la campaña de la renta ya casi en velocidad de crucero. Hay muchas cuestiones que tenemos que amplificar, que clarificar para los oyentes. Antes de nada, cuestiones relacionadas con la actualidad. En unos minutos vamos a hablar con el socio director de Valverdú Abogados, Rubén Cueto, para hablarnos de esa sentencia del Popular y el Santander. En cualquier caso, seguimos a vueltas con lo mismo. Aquí tenemos, por citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que insiste en su mensaje de mantener y consolidar las rebajas de impuestos en Madrid. Jesús, aquí ella lo que afirma es que ha cumplido o está en desarrollo cerca del 95% de su programa de legislatura, y aquí la cuestión es si cuánto margen tiene la presidenta de Madrid o cualquier otra comunidad que quiera ser más competitiva fiscalmente, o por ejemplo Canarias, con un gobierno que a pesar de la inflación, parece que sigue requerre con esa armonización, con ese eufemismo, armonización fiscal, que no deja de ser de pérdida de competitividad fiscal para las comunidades autónomas. Hombre, a ver, para mí, por un lado Madrid o por otro lado Canarias, lo que se está demostrando es que el tener unos impuestos, digamos, justos, y aquí bajándolos como está haciendo la Comunidad de Madrid, al final no es que recauden más, que lo hacen, recaudan más, porque es que generan mayor actividad económica y mayor libertad de movimiento de capitales a aquellos que tienen más dinero en su bolsillo. Es decir, al final consumen más y eso vuelve a generar más impuestos. Eso lo está haciendo Madrid, a mi juicio, bastante bien. En cuanto a Canarias tiene una situación especial geográfica muy importante, que debe aprovechar o que debe ser compensada con rebajas de impuestos especiales. Y de hecho así es, se busca la inversión en Canarias como zona especial canaria, con impuestos de sociedades muy bajo. Hoy en día está el 4%, ¿verdad? Me parece, pero claro, aquí... El 4%. Requiere inversión, eso sí, y depende esa inversión de cada isla. ¿Vale? Pero bueno, es perfectamente factible y es bueno. Lo que no tiene sentido es que se les suba los impuestos a los canarios cuando ya de por sí necesitan visitas extranjeras, ¿no? No descartemos, en fin, no han dado su brazo a torcer todavía con ese tipo mínimo del 15% global sobre el impuesto de sociedades en Europa, aunque en este caso sí que es verdad que tenemos la particularidad del hecho insular, pero bueno, lo digo porque aquí todavía no, en fin, el gobierno no ha dicho su última palabra en ese sentido. Claro, ahí hay mucha tela que cortar, pero efectivamente debería permanecer ese 4% en Canarias. Es que es muy difícil mantener las inversiones en Canarias estando tan lejos como están de la península si no tienes esa motivación extraordinaria, ¿no? Bien, y luego, claro, aquí tenemos la otra cuestión. Hoy no vamos a hablar de Cataluña, que es, digamos, la antítesis, ¿no?, de la Comunidad de Madrid en cuanto a impuestos, pues con muchos impuestos propios. Aquí hablamos del gobierno valenciano, que de momento hay una batería de impuestos verdes a las emisiones de coches e industria. Se amparan o se escudan en la ley del cambio climático que se van a imponer a partir de 2025. Aquí lo que hay es más presión fiscal a cuenta de, también es que, en fin, tampoco quiero hablar de eufemismos utilizados por el gobierno, que no es este único gobierno, lo han hecho todos, eufemismos, formas de camuflar lo que viene siendo mayor presión fiscal. Aquí en este caso lo que se habla es de la fiscalidad del siglo XXI, por esas nuevas actividades, léase, medioambiental, actividad medioambiental, energías renovables, el auge de las energías renovables, también de la actividad fiscal de empresas digitales. Pues aquí,
se abre un nuevo nicho, ¿no?, de impuestos, pero es que se va a gravar a coches, a motos, a furgonetas que tengan X capacidad de mercancía, se van a cobrar, en fin, por cada gramo de CO2 emitido por kilómetro. Aquí, en este caso, en fin, yo no sé si esto... En fin, esto no gusta al contribuyente, evidentemente, pero es efectivo para la recaudación, eso es lo que queremos poner en cuestión. Bueno, yo creo que, por un lado, más allá de la efectividad, que no está aprobada y no tiene por qué, es que yo creo que hay muchos gobiernos que están justificando con cualquier motivo, con cualquier razón, en este caso el supuesto cambio climático o la nueva normativa climática y demás, para aumentar impuestos. Cuando lo que demuestra esto es, de verdad, en mi opinión, una incapacidad para reducir los gastos. Como no son capaces de reducir los gastos porque al final están pagando votos en su mayoría y contratando a muchísimos asesores, a muchísimo personal y demás, al final necesitan, para mantener toda esa estructura administrativa, aumentar los impuestos, y para eso les vale cualquier justificación. En este caso, oye, la nueva normativa climática. Bueno, pues a raíz de la nueva normativa climática vamos a crear no sé cuántos impuestos. Lo que deberían hacer es reducir los gastos y que la gente genere pues negocios, se ponga a trabajar en alguna actividad económica real, en lugar de administrar algo que para lo que sobra gente, ¿no? Tenemos administración cargada de personal que no hacen realmente nada. Ese es, para mí es evidente, ¿no? O incluso que están sobrecargadas de personal, con agencias y con un montón de asesores que se reparten trabajos, en fin, para los que digamos que tienen a 4 donde hacen falta 2, ¿no? Los famosos gastos superfluos, sí. Efectivamente, y sin más, no tiene más, y son simplemente justificaciones para, bueno, bien vendidas, oye, pues para reducir los gases invernadero y no sé qué, y cualquier otro gas y cualquier otra CO2, etcétera, pues vamos a aumentar esto. Bueno, luego lo dedicarán a lo que les dé la gana, que es gastos de personal. Muchas duplicidades. Vamos a avanzar con los oyentes. Les recuerdo los teléfonos 91 533 18 51. El teléfono para participar de forma directa, o si lo prefieren, pues nos pueden enviar un mensaje de texto, también enviarnos una nota, un audio, al 609-224-716. Son las 11:37. Les responde Jesús Ruiz Ballesteros. Hablamos con Rafael. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntenos. Mire, yo tengo 2 preguntitas para hacerle al asesor fiscal. Uh-huh. Primero, yo tengo unos inmuebles comprados desde el 1988. Si no estoy mal informado, hasta el 31 del 1994. Estos, en caso de venderlo y tener plusvalía, me parece que se desgrava un 11% por año. Uh-huh. Esa sería una pregunta. Y luego la segunda es que soy pensionista con cónyuge a mi cargo. Entonces aquí tenemos un tope de 9.000 euros de cara a posibles beneficios por renta, en fin, por lo que sea, por plusvalía de acciones. Vaya, pues sí, le escucho, Rafael. ¿Me está escuchando, Manuel? Sí, le escucho. Es que de repente han sonado ahí unas teclas y la habíamos perdido. Sí. Pensionista con cónyuge a su cargo, sí. Cónyuge a mi cargo, que yo soy pensionista con cónyuge a mi cargo, como le estaba explicando. Entonces tenemos un tope de 9.000 euros. Este año me parece que sale 9.000 euros de cara a la grabación en la declaración de renta. Si te pasas de aquí de este tope, resulta que yo me descuentan de la pensión lo que me pase. Si me paso 500 euros, como si son 1.000, uh-huh, esto me lo descuenta. Hombre, me han escuchado, ¿verdad? Pues la última parte no. Si se pasa de esos 9.000 euros, le pueden descontar. Luego han sonado unas teclas y le hemos perdido, Rafael. No sé si ha tocado usted el teléfono. Yo no toco nada, vale, entonces se ve que de vez en cuando pues, sale este pito, pero no de tan en tan, no sé. Confío en que Jesús Ruiz Ballesteros, el experto, haya tomado nota. 2 consultas, los inmuebles y el tema de la pensión. Si eres tan amable, me dejas al teléfono. Sin problema, sí. Vale. Bueno, y empezar con la segunda, en principio, al superar el límite de lo que habla de las aportaciones y demás, ahí ya deja de desgravar.
¿vale? Entonces lo suyo es que no supere el límite automáticamente, ¿vale? En cuanto a la parte de las ventas, lo digo porque eso no tiene más. La supera el límite, ya deja de grabar, no tiene sentido aportar nada más, ¿vale? En cuanto a la parte de la ganancia patrimonial por los inmuebles que tiene comprados en 1988, hubo una modificación en enero de 2006, ¿vale? Entonces, a partir del 19 de enero de 2006 se modifica y hay que calcular, digamos que se calcula hay que distinguir la ganancia patrimonial generada hasta esa fecha y posteriormente, ¿no? Entonces, lo que tenía que decir la norma es que se distingue con anterioridad al 20 de enero, ¿vale? Y a estos efectos dice la ganancia generada con anterioridad al 20 de enero viene determinada por la ganancia que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006, ¿vale? Y hay una parte que efectivamente a lo anterior se aplicaba este régimen que era por porcentaje del 11,12 por inmuebles, pero eso se sustituyó y ahora hay un límite que viene a ser 400.000 euros. En el momento que se supera la cantidad de 400.000 euros de esa ganancia ya no se puede aplicar más, ¿vale? En cualquier caso, yo le diría que vaya algún asesor fiscal, plantee sus datos con sus números exactos y demás y le hagan una simulación, porque no es una cosa, digamos, sencilla en la aplicación de los coeficientes reductores y demás, ¿vale? Uh-huh. Bien, pues si están ya respondidas las dos consultas, inmuebles y pensiones. Antes de nada, Jesús, antes de saludar a Pedro, que sé que nos está al otro lado del teléfono escuchando, novedades en la renta para quienes tienen vivienda en propiedad, en alquiler o rehabilitada. ¿Cuáles son esas deducciones? Por ejemplo, eran en las obras de rehabilitación energética, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenía que ser, sí. Es que es una horquilla de meses muy, muy concreta, ¿verdad? Entre octubre, diciembre, algo así, ¿no? Sí, era octubre de 2021 uh-huh. y el 31 de diciembre de 2022, ¿vale? El día de 2021, de octubre de 2021, no recuerdo de memoria, uh-huh. Pero hasta 31 de diciembre de 2022. Sí. Es decir, si yo hago obras que mejoren la eficiencia energética de la vivienda, ¿vale? En ese caso voy a necesitar un certificado de eficiencia energética emitido antes de la reforma y otro certificado emitido después de la reforma, ¿vale? Para justificar que he mejorado esa eficiencia energética y que he pasado de la categoría C a la B o a la A, a la que sea, ¿no? Con lo cual ahí la recomendación es, oye, llamar a un arquitecto, a un aparejador que puedan hacer estos certificados uh-huh. antes de hacer la obra y después de hacer la obra. Imaginemos que cambio las ventanas de la casa, pues que me hagan el certificado antes, que me hagan el certificado después y por supuesto guardo la factura, porque es sobre esa factura sobre la que puedo aplicar la deducción, ¿no? Uh-huh. Bien, pues es interesante. Luego para las comunidades uh-huh. las comunidades autónomas, iba a decir, para las comunidades de vecinos exactamente igual, ¿vale? Pueden también aplicar ahí una deducción y los porcentajes son distintos, van entre el 20, el 40 y el 60%. Sí, es cierto que hay varias, que hay algunas que aplican más, otras que aplican menos deducciones, en fin. Seguimos avanzando con el consultorio. Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la llamada. A usted por llamar. Vamos a ver. Mi consulta es la siguiente. Al sacar los datos de Hacienda, los datos fiscales del año pasado, nos hemos encontrado en un apartado al final que dice importe sobre rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y con ejercicio de vengo anterior al 2021. Mi hija estuvo trabajando, estuvo luego en ERTE, luego estuvo en el paro, y entonces esto se lo ponen como desempleado un importe en negativo, 192 euros en negativo, pagado por el SEPE. Entonces, la verdad es que no entendemos muy bien esto y dónde tenemos que meterlo. Ajá. Es simplemente eso. Bien, interesante. Cuestión. 22. Uh-huh. Vale, 192 euros en negativo, he entendido. Exacto. Pone devengo, ejercicio devengo, vamos a ver, retribuciones dinerarias menos 192, y el ejercicio al que se refiere es el 2020, que es cuando estuvo en el ERTE. La verdad que es curioso. Hemos visto yo he visto una anterior a esta, si no recuerdo mal,
se refieren a posibles devoluciones que hayan tenido que hacerle o que haya tenido que hacer ella y por las que tributase. Como a algunos se les pagaron de más, es posible que ella tuviese que devolver esos 192 euros, pero hubiese tributado por ellos porque se le hubiesen pagado, con lo cual ahora tendría que descontarlos. Podría ser por eso. Ya, porque a veces ingresaron dinero y luego lo volvieron a descontar de las cuentas bancarias. Porque hubo mucho follón con el tema de los pagos. Porque hubo mucho follón con el tema de los pagos de los ERTE y demás. Y entonces el SERTEI se volvió loco, hubo gente a la que le pagó de más y luego le retiró ese dinero. Eso sí ocurrió. Y podría ser por ahí, porque desde luego es la primera vez en toda mi vida profesional que nosotros hemos visto aquí en el despacho, que hemos visto ya una carta igual a esa. Podría ser por eso. Muy de acuerdo. Pues un saludo, Pedro, gracias por llamar. 11:45 minutos, no hay de qué. 11:45 minutos, 915331851, también el mensaje a este teléfono 609-224-716. Nos ha escrito Luis de Barcelona, dice: buenos días, en febrero de 2021 recibí un abono por parte de la agencia tributaria en concepto de intereses de demora. Según la agencia tributaria, constituyen un hecho imponible en concepto de ganancia patrimonial y se deberá incluir en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dice: tengo entendido que hay una sentencia del Tribunal Supremo que considera que los intereses de demora abonados por la Administración al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué debo hacer? ¿Incluirlos o no? Muchas gracias. Pues habría que ver, mira, ese caso es curioso y es interesante y se da bastante ahora, pero habría que ver si esos intereses son de demora o si el concepto es por, digamos, daños y perjuicios, es decir, como una compensación por un daño anterior, porque lo difiere y efectivamente la sentencia del Tribunal Supremo la comenta, pero sí que hay, cuando son de demora sí que se deben incluir y cuando son por compensaciones no se deben incluir. Entonces habría que ver exactamente si él puede demostrar que el concepto es distinto o no, porque quizás se le haya notificado mal a Hacienda o lo tenga así recogido, sin más. Pero habría que ver el concepto ahí, es importante. Complicado. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae María. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días. Mire, adquirimos en el 2003 un piso y lo vendimos en el 2020 a pérdidas. Entonces, esas pérdidas, el año pasado no hemos tenido ninguna ganancia y no hemos compensado nada. Este año sí que las tenemos de unas ventas de acciones. Yo no sé si se pueden, son más las ganancias que las pérdidas. ¿Podemos compensar todas las pérdidas con las ganancias de este año o hay que ir al 25% de las pérdidas? Algo que me está confundiendo porque no lo tengo muy claro. No sé si todas las pérdidas las podemos englobar con las ganancias de este año. Muy bien. Bueno, vamos a ver. En principio lo que tienen que hacer efectivamente es incluir esa declaración. Tenían que haber declarado las pérdidas en el año 2020, habiéndolas declarado. Sí, las hemos declarado. Ahora podrán compensarlas. Arrastrando. Eso es. Que sí, ahora que podrán las hemos declarado y las venimos arrastrando. Sí, lo he escuchado. Ahora podrán compensarlas, ¿vale?, con las ganancias patrimoniales que obtengan por la venta de estas acciones, con las pérdidas patrimoniales que obtengan con la venta de estas acciones y demás, ¿vale? El propio programa le va a calcular ese porcentaje del 25%, porque es cierto que usted se refiere a que hay una parte que llevan a rendimientos del capital mobiliario y otra que se compensan con lo que son ganancias o pérdidas patrimoniales. El propio programa se lo va a calcular para su tranquilidad, ¿vale? Pero efectivamente, según el concepto que se indique, serán un porcentaje u otro, pero lo van a poder compensar. Y si les sobra pérdida, van a poder compensarlas en los ejercicios siguientes, o sea que no las pierden.
Bien, pues seguimos avanzando en el foro fiscal. Antes de nada, lo prometido es deuda. Quédate un momentito a la escucha, Jesús, antes de retomar alguna otra consulta, porque retomamos la actualidad para trasladarles uno de esos temas más recurrentes en nuestro consultorio. Hay muchas consultas que tienen que ver con bolsa, con pérdidas, ganancias patrimoniales, pero mención especial a los accionistas de Banco Popular, ese canje de acciones del Popular al Santander que también pasó con el canje de Bankia a CaixaBank. Como saben, Santander compró Popular por €1, asumiendo la deuda. Eso provocó una cascada de acciones judiciales. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo la pasada semana y se opone a que los accionistas de Popular reclamen al Santander. No pueden exigir responsabilidad. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Cueto, que es socio director de Valverdú Abogados. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Esto qué supone en la práctica? ¿No pueden restituir las cantidades invertidas ni intereses devengados? Desgraciadamente no. El Tribunal de Justicia Europea ha blindado al Banco Santander en virtud de la resolución que todos desgraciadamente hemos tenido conocimiento la semana pasada, y en vía civil no podemos recuperar, digamos, el dinero perdido de los inversores. Claro, esto hay que reconocer que era esperado. Entiendo que no es justo. ¿Por qué no tienen derecho a recuperar todo el dinero? ¿Cuál es el argumento, digamos, textual del tribunal? Mire, nosotros llevamos numerosos asuntos, ¿no? Ya desde el año 2018, sí. Sentencia a sentencia, juicio a juicio, y en la práctica de la prueba hemos acreditado que el banco, pues desgraciadamente iba mal ya desde antes del 16, ¿no? Entonces, estudiando el fallo, realmente se limita a aplicar la ley, y en puridad lo que realmente llega a concluir el tribunal, que es que prevalece el interés del sistema financiero por el interés comunitario. Es decir, el derecho comunitario ha desaparecido. A pesar de que, como sabemos, la Audiencia Nacional se está avanzando y a medida que avanza se está acreditando de forma fehaciente, sí, lo podemos decir con propiedad. Es decir, el Banco Popular no iba bien, la plaza de capital de 16 no era correcta, el folleto estaba falsificado las cuentas. Socialmente, el Tribunal de Justicia Europea blinda al Banco Santander y, a pesar de haberse demostrado, pues se agarra, ¿no?, a este aspecto formal, digamos, de la resolución del banco en el año 2017 para evitar que cualquier accionista pueda reclamar, aún teniendo razón de ello. Rubén, ¿qué recorrido les queda a los afectados? ¿Qué pasos o acciones pueden tomar todavía? Ante el shock que hemos padecido y la experiencia que tenemos dilatada estos años, pues muy poquito, ¿no? Es decir, estamos a la espera del 1 de junio de una resolución también del propio tribunal por el tema de impugnación del acto de resolución del año 2017, que yo creo que también se desestimará. Queda la vía penal que se está instrumentando, pero bueno, todos sabemos lo que sucede, ¿no?, en los asuntos financieros, ¿no?, con las responsabilidades penales de los responsables. Eso hay que quedar en agua de borrajas, y desgraciadamente queda nada o cero alternativa a los inversores. ¿Te refieres? Para mí, personalmente, sí. Es el principio del reseteo, ¿no? Es decir, el hecho comunitario deja de tener valor. Ahora mismo nadie, las acciones de cualquier emisor en bolsa que se base en un folleto o cualquier información mediante un IP, pues no tendrán mayor, credibilidad. Claro, pero es que ese folleto de ampliación no reflejaba la situación real del banco y entonces compraron acciones, digamos, engañados. En cualquier caso, hay una causa pendiente. Me hablabas antes de la Junta Única de Resolución, pero esto es una causa pendiente en la Audiencia Nacional, que todavía podría pasar que la Audiencia Nacional condenara al banco y aquí sí que se podría reclamar la resolución, la devolución. Claro, el problema es que es lo que te comentaba, mira que avanza la instrucción en el que he de felicitar al magistrado, porque nosotros ya lo dijimos en el año 2018 en un medio de prensa sepia, ¿no?, que el banco va mal ya desde el año 2012, incluso el año 2008, el magistrado está llegando a esa conclusión, ¿no? Recientemente ha hecho un muestreo entre más de 1.400 afectados en los que se ha acreditado que el Banco Popular concedió financiación asistida, es decir, créditos para adquirir acciones propias del banco, a diferencia de lo que dijeron los inspectores del Banco de España en el informe aportado al propia causa, ¿no? Es decir, todo el mundo miente y realmente la prestación de capital del 16 estaba encaminada, no reflejaba su imagen fiel. Claro, a resultas de la Audiencia Nacional, la indemnización que se pueda generar como consecuencia de los delitos penales, que yo creo que están bastante acreditados y espero que se les condene a los miembros del Banco Popular, no sabemos qué recorrido tendrá, pero bueno, viendo otras experiencias anteriores ha sido muy corto, ¿me entiendes? No creo que se pueda, Bueno, pinta muy mal. Pinta muy mal, en fin. Los inversores, pues no puede prevalecer el interés de los inversores sobre el general. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, Rubén Cueto, seguiremos informando seguramente cuando llegue junio, cuando lleguen más cuestiones relacionadas con esto. Socio director de Valverdú Abogados, un abrazo, gracias.
Muchas gracias por haber animado. Un abrazo enorme. Y lectura telegráfica, Jesús, claro, aquí en este caso es que es un tipo de consulta muy habitual. Lo que reclaman los inversores es que la información del folleto de esa ampliación era falsa porque no reflejaba la situación real del banco y compraron acciones engañados. Aquí hay que saber distinguir valor de adquisición o el valor que le dieron con el canje, que es lo que muchas veces preguntan los oyentes aquí en este consultorio. Claro, vamos a ver, aquí habrá que ver los valores, de los canjes e incluso los conceptos. Ahí a lo mejor podría haber alguna parte que fuese a rendimientos del capital mobiliario porque el canje no fuese al céntimo, y los valores de adquisición son fundamentales porque normalmente, de hecho, Hacienda no los recibe, solo recibe los de transmisión. Así que habrá que ajustar muy bien los valores de adquisición. Desde luego hay que ver también cómo quedan, si hay pérdidas importantes para poder declararlas o sea, pues con valor cero, ¿no? Y luego cuáles son, como he dicho antes, la parte que le van a dar como intereses de demora o intereses, digamos, por compensar el perjuicio, ¿no? Que serían distintos. No es lo mismo una compensación que por daños, digamos, morales, por decirlo así, a los intereses por el transcurso del tiempo, sin más. Y que nos vamos. Jesús Ruiz Ballesteros, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a los oyentes en este consultorio fiscal. Buen día, a por el miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Para mí un placer, como siempre. Un abrazo a todos.